irnos a desayunar temprano, aunque creo que después de mí, les toca otra clase, ¿no? Y tenemos examen. ¿En serio? ¿Examen así como un cuestionario y todo eso? Sí, Ah, caray. No quisiera estar en sus zapatos, definitivamente. Pero ustedes son inteligentes, hombre. ¿Qué se preocupan? ¿Qué no? todos somos inteligentes. Por eso van a sacar puros 10, así es que no se preocupen. ¿O sí? ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok, ok. Bueno, muy bien. Vamos a compartir pantalla y ya alcanzan a ver la diapositiva que está en su pantalla. Sí, ¿Sí? sí. sí se alcanza a ver. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ok, muchachas. Pues bien, es un gusto que se encuentren bien. Con sueño y todo, pero pues ni modo, vamos a iniciar. Es casi casi de madrugada, ¿no? Adilene, yo no. Déjeme ponerle. Adilene, ¿tú no me escuchas o no ves la pantalla? No se ve pantalla. Ok, pero si me escuchas. Todas, todas las demás, sí ven pantalla y sí me escuchan. Yo sí lo escucho y se ve la pantalla. Ok, entonces, Adilene, tendrías que salir y volver a ingresar a la sesión, para ver si ya puedes ver la pantalla. Ok, le daremos un minutito a Adilene para que salga y vuelva a ingresar a ver si ya mejoró el detalle, el problemita. Oigan, y bueno, aprovechando mientras ingresa Adilene, me gustaría saber cómo han sentido las tareas en el sentido, vaya, de, de que si se les está haciendo pesada, consideran que están muy cargadas. Ok, dice Adilene que ya vio pantalla. Se les ha hecho pesadas, ¿cómo ven? Digo, es que sirve en este caso, creo que me sirve su punto de vista, pues para tomarlo en consideración, ¿no? Porque, pues, no sé, yo considero que a veces los maestros de repente, digo, pensamos nada más en nuestra materia y decimos, pues hay que lean esto, que hagan un resumen y que hagan esto, y para tal día, ¿no? Y que no contamos que pues quieran o no, aunque estemos en un periodo de cuarentena, a lo mejor alguien sí tiene cosas que hacer o alguien sí trabaja y tiene que ir a trabajar, ¿no? Y no contamos que a lo mejor, así como yo dejé muchas tareas, pues llegó las otras 6 materias, pues también les dejaron tarea, ¿no? Y a veces creo que sale contraproducente. Entonces, más que nada en mi materia, esa es la duda. ¿Cómo las han sentido? Uno, si consideran que están bien, y dos, si son claras claro lo que se les pide, pues, sobre todo. ¿Cómo la ven, chicas? Pues yo considero que están bien. Ok, perfecto. ¿Y las demás? Sí, Si las demás no dicen nada, entonces quiere decir que están bien, ¿eh?
Yo igual considero que están bien. Ok, muy bien, Ailén, sí está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Perfecto, muchachas. Em, Vamos les dejé una actividad, una tarea que ya, ya ustedes ya la subieron a plataforma. De hecho, permítanme felicitarlas porque es el grupo que ha cumplido al 100% en todas sus tareas y en tiempo y forma. Quiere decir que desde mucho antes, que se cierre la semana, ustedes ya subieron sus tareas o actividades, entonces hasta ahorita creo que son el grupo estrella que tengo, ¿no? Son los que mejor han cumplido, entonces pues felicitarlas e invitarlas a que sigan cumpliendo. Ya al final del ciclo escolar, pues si siguen así les daré un premio. No les puedo llevar unos dulces o chocolates, ¿verdad? Pero con algo las premiaré. Entonces hay que seguir así. Bueno, vamos a ver específicamente los lóbulos, ¿no? Los lóbulos cerebrales y sus funciones, pero necesitaríamos hablar un poquito pues, del cerebro específicamente, ¿no? Y sabemos que el cerebro, pues, es considerado uno de los órganos más importantes del ser humano, donde centramos prácticamente la conducta humana, o por lo menos centramos gran parte del estudio de la conducta humana. El cerebro podemos decir que es una de las unidades en la que se centraliza la actividad. Está compuesto pues por obviamente materia, por células, pero sobre todo por redes del sistema nervioso específicamente, ¿no? Que con sus ramificaciones. Y bueno, el cerebro en teoría nos debería de centrar u ocupar para el estudio del comportamiento humano para nosotros los psicólogos clínicos. Porque si vamos a entender un comportamiento, tendríamos que tomar en cuenta la parte biológica. Por supuesto que también la cuestión social, ¿no? Entendiendo que el individuo es un ser biopsicosocial, creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? Bio por biológico, psico por los aspectos psicológicos y social por las relaciones interpersonales del individuo con respecto a su comportamiento, ¿no? Entonces vamos a entender al ser humano como un ser biopsicosocial. Ustedes creo que llevan en este momento, a ver, corríjanme si no es así, creo que ustedes llevan la materia de comunicación y relaciones interpersonales, ¿correcto? Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Esa materia en lo particular, este, muy pocos le hacen caso, en el sentido como que, pues comunicación y ya. Pero no, en realidad creo que es una materia muy importante para los psicólogos clínicos, porque entendemos, si bien la estructura de la comunicación, los elementos de la comunicación, como emisor, receptor, canal y todas esas cosas, también es importante para el desarrollo de habilidades del psicólogo, porque ojo, el psicólogo clínico tiene que ser un experto en relaciones interpersonales, es decir, el psicólogo debe de ser un habilidoso del estudio del comportamiento humano y cómo el ser humano también se relaciona con sus semejantes, ¿no? O sea, con otros seres humanos. En teoría debemos de ser expertos en eso, en entender, en comprender, en analizar. Pero cuando hablamos de cómo el ser humano, como un ser social o un ser biopsicosocial, se relaciona, sabemos que interfiere mucho la parte social, ¿no? La parte familia, la parte trabajo, la parte sociedad en el comportamiento humano. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de cómo actuamos y de repente alguien nos dice, es que hablas o actúas o qué sé yo, igual que tu mamá, igual que tu papá, y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, hasta que alguien nos lo dice o hasta que por alguna razón lo analizamos y lo vemos y decimos, no, en serio, no puede ser posible.
actúo como mi papá, ¿no? O actúo como mi mamá o mis hermanos o qué sé yo. Pero es eso, en una familia, el comportamiento pues de la familia, las reglas de convivencia afectan a nuestro comportamiento. Y así sucesivamente. Entonces, les decía de esa materia, porque nosotros los psicólogos entendemos que el comportamiento del ser humano tiene una base biológica, pero también tendríamos que entender el aspecto psicológico y por supuesto el aspecto social. Yo les digo a los muchachos, porque de hecho la semana pasada me preguntaban de esa materia, que uno de ellos me decía que no entendía o no le quedaba muy claro para qué le servía esa materia cuando ya llevaban otra materia de expresión oral, algo así. Y les decía, ojo, porque una cosa en una materia te enseñan a cómo hablar, ¿no? Cómo transmitir, pero en la otra materia te enseñan, pues, la importancia que tiene para el psicólogo clínico el poder estudiar el comportamiento humano y sabiendo que una de las bases más importantes para estudiar el comportamiento humano es la comunicación. Y la comunicación no solo es verbal, la comunicación puede ser escrita, la comunicación puede ser, no sé, a señas, puede ser en imágenes, o sea, pictográfica. Son las diferentes formas de comunicación. Y yo les decía, se los pongo en un ejemplo. Les pongo en un ejemplo. Ustedes están en su consultorio y tienen un paciente, ¿ok? Tienen un paciente que siempre viste de alguna forma, no sé, de negro, de rosa, qué sé yo, ¿no? Y las 10 sesiones anteriores viene de color rosa y la sesión número 11, o sea, la actual, viene de negro. Entonces, esa persona nos está transmitiendo algo. No nos lo está diciendo oralmente, pero a través de su vestimenta nos podría estar dando información de que algo está sucediendo. Por ejemplo, cuando trabajamos con personas que tienen depresión o viven depresión, cuando comienza a mejorar su situación, de repente hay algo que le llaman, bueno, algunos le llaman rebote de emociones y que aparentemente todo va bien, pero cuando menos piensas, se caen. Es decir, digamos que entran como en ese estado depresivo nuevamente, pero para muchos psicólogos puede decir, chin, iban 10 sesiones muy bien y la 11ª se me cayó. Pero en muchos casos tiene que suceder eso para que la persona pueda superarlo. Es decir, cae para levantarse. La sesión 11 se cayó, vino llorando nuevamente, pero la sesión 12 muy bien y podríamos decir que ya podría estar ese paciente preparado para darlo de alta. ¿Por qué? Porque ya, vaya, toda su vida va a vivir problemas, va a estar enfrentándose en problemas. La cosa es que esta persona desarrolle esa inteligencia, esa capacidad para superar esos problemas. Entonces podríamos decir que está cerca de darla de alta o ya estaríamos en condiciones de dar de alta a esa persona. ¿Cómo nos los da? ¿O cómo sabemos? Porque nos está comunicando a lo mejor no oralmente, ¿sí? Pero sí a través de sus expresiones o microexpresiones, según sea el caso. No sé si me explique hasta este momento cómo entonces es importante entender el comportamiento humano, pero desde esos tres ámbitos, ¿no? Lo biológico, lo psicológico y lo social. No sé si queda claro o las hice bolas, muchachos. Sí, está claro. Ok, muy bien. Cualquier duda ya saben, ¿no? Con confianza. Y bueno, entonces aquí está la importancia del cerebro, ¿no? El cerebro pues es nuestra fuente de estudio. Que lo que hoy sabemos definitivamente es nada. Nos falta muchísimo por investigar, nos falta muchísimo por conocer del cerebro. Pero bueno, lo importante es que estamos en vías de estudio. El cerebro se divide en hemisferios, específicamente en dos hemisferios. El hemisferio derecho dice que está constituido por la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierda. ¿Ok? Ya sabemos que está dividido en dos, o en teoría se divide en dos, y solamente está conectado por una serie de redes. ¿Ok? Esa serie de redes se le llama cuerpo calloso. Si se fijan, no sé si ven la flechita del mouse, pues sabemos que está dividido
casi, a la mitad, ¿no? O sea, me refiero casi a la mitad, es de que casi, en igualdad de condiciones, ¿no? Casi podríamos decir que esta mitad es igual a esta. Digo, casi, ¿no? Ah, donde este sería el hemisferio derecho y este sería el hemisferio izquierdo. Pero, ¿cómo se conectan estos dos hemisferios? Se conectan a través de algo que llamamos cuerpo calloso, que es una ramificación, es una red de fibras nerviosas que conectan los dos. Si vemos estamos hablando de un corte, ¿no? Si mal no recuerdo, es un corte longitudinal que lo divide por la casi mitad. Y si se fijan, podríamos decir que lo que hay en esta mitad habría en la otra mitad. Bueno, este corte es por la casi mitad y unido por este grupo de fibras nerviosas llamada cuerpo calloso, que es el encargado de comunicar los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Sí me explico si vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. O sea, por eso no, fisiológicamente es casi igual, pero es casi, no es igual. Y tampoco en sus funciones son iguales, vaya, ¿no? Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. De ahí que uno de los aspectos fundamentales de la organización del cerebro lo constituyen las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Síntesis, cada hemisferio tiene una función, ¿no? Conviene saber también que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el hemisferio izquierdo, perdón, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. De hecho, pues ya sabemos, ¿no? Es como cruzado. El hemisferio izquierdo controla nuestra parte derecha del cuerpo y al revés. ¿Ok? Ok. Bueno, por eso, muchachas específicamente, como es un efecto cruzado, estadísticamente la mayoría de los seres humanos somos diestros, es decir, utilizamos la mano derecha o la parte de nuestro cuerpo derecho para realizar actividades. Es menor cantidad estadísticamente el número de personas que son levopreferentes. El levopreferente es el que su control del cuerpo o sus características son izquierdas, o sea, el zurdo, vaya, en pocas palabras, ¿no? Que se le conoce como zurdo coloquialmente, dijera mi abuelita. Bueno, si yo soy diestro, o sea, utilizo mi mano derecha para comer, para escribir, para tomar la taza, el vaso, ¿no? La pelota, para lanzar la pelota, qué sé yo, para batear, etcétera. Yo soy diestro, entonces mi hemisferio predominante sería en el izquierdo, el de mi cerebro. El problema es que pasan los años y nosotros nos especializamos en eso. O sea, cada vez hacemos más actividades con la derecha y por eso se especializa nuestro hemisferio no izquierdo, ¿no? Pero como utilizamos más nuestro brazo, derecho, en teoría nuestro hemisferio derecho trabaja menos que el izquierdo. Es por eso es que a lo mejor tenemos dificultades en ciertas cosas. Hay personas que dicen, no, yo soy buenísimo para las matemáticas, pero no soy muy bueno para la lectura o la escritura, qué sé yo, ¿no? Es exactamente por eso, porque pues hemos hecho a base de ejercicios físicos que nuestro hemisferio dominante se especialice en algo y no en lo otro. Por eso siempre es importante que si nos cepillamos los dientes normalmente con la mano derecha porque somos diestros, en ciertas ocasiones sería bueno hacerlo con la mano izquierda. A lo mejor nos vamos a lastimar un poco, a lo mejor batallamos porque, no sé, se nos va el cepillo,
no, sentimos como que no queda bien, bueno, es importante hacerlo, digamos, si lo hacemos 1 minuto con la mano derecha, hacerlo otro minuto con la mano izquierda, aunque después tengamos que terminar con la mano derecha porque sentimos que así nos vamos a cepillar mejor los dientes. Si abrimos la puerta con la mano derecha, de vez en cuando hay que hacerlo con la izquierda. Si utilizamos el cuchillo para cortar X cosa con la derecha, hay que utilizar la izquierda. ¿Por qué? Porque eso nos permite fortalecer el hemisferio contrario. Se ha encontrado, según estudios publicados en la revista Lanceta, es una revista médica muy famosa, muy prestigiada en el mundo, se han publicado muchas cosas a nivel neurológico, que una persona, mientras más ejercita sus dos hemisferios, patologías en la etapa adulta mayor presentan un retraso o hay un retraso en la presentación de signos y síntomas de la enfermedad, como cuál, como el Alzheimer, por ejemplo, o como el mal de Parkinson, que son enfermedades, pues vaya, ¿no? Bastante crueles, crónicas y degenerativas en la persona, en el adulto mayor. Ojo, no quiere decir que porque hagamos ejercicios, si yo soy diestro y lo hacemos con la mano izquierda, con eso ya no vamos a presentar Alzheimer o Parkinson, qué sé yo, ¿no? No quiere decir que no, porque eso ya la enfermedad son otros factores que lo predisponen. Lo que sí está comprobado es que algunos síntomas se van a postergar. Si se iba a presentar los síntomas, digamos, a los 48 años, pues a lo mejor a los 51 años es donde se van a empezar a presentar, porque de cierta manera ejercitamos el músculo, en este caso el cerebro, ¿sí? Por eso es la importancia de estudiar y de entender que el cerebro se divide en dos hemisferios y cada uno tiene una función, donde lamentablemente en el ser humano se especializa uno. ¿Por qué? Porque es el que más utiliza, pero lo ideal siempre es ejercitar los dos hemisferios. Entonces, habrá enfermedades o patologías que no podamos evitar, pero sí sus síntomas los vamos a minorar o los vamos a postergar por más tiempo. ¿Sí más o menos queda claro aquí, muchachas? Sí. Ok, muy bien. Así como hay ejercicios que ayudan a ejercitar, como cuáles ejercicios. Siempre es recomendable para el adulto mayor, pero no esperar a que seas adulto mayor para realizarlos, ¿no? O sea, sus 18, 20 años que tienen ustedes, sería interesante, importante que los empezaran a hacer. ¿Qué ejercicios? Por ejemplo, los crucigramas, las sopas de letra, los jueguitos esos de encuentra las diferencias, gimnasia cerebral, todos los 9 o 10 ejercicios que maneja la gimnasia cerebral. Todo eso nos puede servir, ojo, no nada más para cuando seamos ancianos y podamos presentar patologías, sino incluso para desarrollar mayor capacidad de inteligencia. Entonces, un chico que trabaja sus dos hemisferios seguramente será un chico mucho más destacado en habilidades como matemáticas, como motricidad, etc. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? De mi parte no hay dudas. Ok, muy bien. Hay un estudio que lamentablemente no terminó unos muchachos, pero creo que una chica sí lo está terminando. Es un estudio en donde aplicaron una técnica que se llama, no me acuerdo cómo se escribe, pero es el método Gillot, así, es como francés, aunque es un nombre francés, aunque la madre, digamos, de esa técnica es mexicana, ¿eh? Yo pensé de hecho que era algún francés y leyendo me di cuenta que no, que la que ha aportado a eso es una mexicana, de hecho, una neuropsicóloga mexicana. Eh, el método Gillot se los recomiendo, véanlo así como morbo, a ver de qué se trata, ¿eh? Porque a lo mejor ahí se les ocurre algún día hacer algo, alguna investigación, y estaría genial. Estos dos chicos estaban trabajando en un proyecto, un proyecto de rehabilitación neurológica. Descubrimos que existe
O sea, no lo inventamos nosotros, más bien descubrimos que existe un método llamado método Gillow, que es un espejo, con un espejo hacen una serie de trazos, es decir, vamos a suponer que se miran frente al espejo. Se han dado cuenta que en el espejo te ves en contrario, ¿no? Si levantas tu mano derecha es como la izquierda y así sucesivamente, o cuando te estás peinando o algo así. Bueno, en el espejo está parado, digamos, y ahí se refleja una hoja donde tú vas a colorear. Por ejemplo, pónganle que van a colorear a Piolín, ¿no? Tomas tomas los colores, pero tú no vas a ver directamente a la hoja, sino que vas a ver directamente al espejo. Entonces ahí se genera el efecto espejo, ¿no? Que es como contrario. Cuesta trabajo colorear sin salirte de las líneas, de los bordes, porque tienes ese efecto, el efecto espejo. Eso se convierte en un ejercicio de rehabilitación neurológica buenísimo, como no tienen idea. Se empezó a trabajar ese método y otro que se llama trazo doble, pero bueno, les voy a hablar del método Gillow. Lo pusimos con adictos a drogas. Fuimos a un centro de rehabilitación femenino y uno masculino en Mazatlán. El femenino se encuentra en Lomas de Mazatlán, y el masculino por ahí, por el Café Marino, más o menos por ahí. Le aplicamos una serie de ejercicios como diagnóstico y había, digamos que, déficit de algunos, sobre todo en la parte motora y en la parte del razonamiento. Nos dimos a la tarea de, pues, ¿por qué un adicto tendría déficit o por qué la mayoría de los adictos que nosotros le aplicamos esa evaluación diagnóstica tendría déficit en la parte motora, en la parte analítica y en la parte del lenguaje? Y bueno, tenía que ver con el tipo, con el, vaya, ¿no? El área del cerebro, pero también tenía que ver con el tipo de droga, porque los clasificamos por género, o sea, hombre, mujer, lo clasificamos por edad, por la variable edad, y lo clasificamos por la variable tipo de sustancia, porque había personas que habían consumido solamente marihuana, había personas que habían consumido solamente, digamos, cristal, solamente cocaína, y había un grupo donde habían consumido de todo, ¿no? Que era el grupo así como ensalada, ¿no? De todo, ¿no? Y resulta que los que se veían más afectados eran los que habían consumido de todo, o sea, marihuana, cocaína, cristal, foco, todas esas sustancias. Bueno, cuando empezamos a trabajar ya específicamente en eso, se utilizó ese método, el grafomotor doble y el método Gillow. Después de más o menos un mes se volvió a evaluar, después de un mes se volvió a evaluar y no era muy notoria la mejoría. Pero al cabo del mes número 5, o sea, después de 5 evaluaciones, comparamos la evaluación diagnóstica, o sea, la 1, con la última, que fue la 5, y no me lo van a creer, pero había mejorías. Eso pues obviamente nos sorprendió mucho y se nos hizo muy grato porque pues había mejorías, ¿no? En sus capacidades de pensar, en su capacidad de escribir, en su lenguaje. Y y bueno, nos hicimos todavía el estudio un poco más complejo para analizar las variables. Desechamos la variable escritura porque tuvimos que meter la variable estudio y la mayoría de ellos había llegado a estudiar cuando mucho al primero o segundo de secundaria. Entonces, eso nos podría afectar nuestra variable escritura y podríamos entender por qué escribían tan mal. Entonces desechamos la escritura, pero nos fuimos a la parte del análisis, a la parte motora. Y sí, había una mejoría que se lo atribuíamos al método. Bueno, los chavos hicieron, más o menos la población fue como de no sé, 55, 60 personas.
había una mejoría en el 80 y tantos por ciento, o sea, era muy notoria, pero ¿por qué tendría que ver con el método Gilo? Bueno, tendría que ver porque se ejercitaba todo el cerebro, o sea, los dos hemisferios. Se utilizaba la mano izquierda, pero también se utilizaba la mano derecha, de tal manera que al hacer el efecto espejo, literalmente se trabajaba con las dos, se mejoraba, vaya, las condiciones del cerebro de los dos hemisferios, en los dos hemisferios específicamente. Y bueno, desafortunadamente pues el otro chico ya no quiso seguir porque pues estaba muy saturado, pero tengo entendido que increíblemente la muchacha de psicología educativa lo está haciendo en su tesis. Yo solamente la asesoré con el marco teórico y el planteamiento, pero fíjense ahorita que se los platico, voy a ver si ya tiene avances, se lo voy a pedir el trabajo y se los voy a mostrar, fíjense, se los voy a mostrar para ver cómo va, porque igual tampoco lo he leído. Tengo el que yo hice un protocolo de investigación de ese, pero no la tesina de ella. Entonces se los voy a investigar y ustedes, se los voy a conseguir y ustedes chequen ese método para ver qué tal, a ver qué les interesa. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Está bastante interesante, ¿eh? Ya lo Sí, busqué se aquí en mi escucha muy celular. interesante. Se llama, sí es método Gilor y se escribe Guillor, Gilo, así, Gilour, ¿no? Entonces, por si lo quieren investigar, está bastante interesante ese método y nosotros hasta cierto punto hemos comprobado, no hemos llegado a tanto, ¿no? Porque pues ahí se quedó la investigación, pero la verdad es de que sí está bastante interesante. Bueno, ¿vamos bien? Sí, Ok. Las funciones del hemisferio derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, o sea, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Esas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. ¿Ok? Fíjense, aquí podríamos entender cuando dice, no, pues es que hay personas, o sea, entendemos, por ejemplo, con nosotros mismos como compañeros, ¿no? Hay unas personas que son buenísimas para exponer y dices, oye, pero ni siquiera se preparó, ¿no? Ni siquiera leyó lo que le tocaba, o nada más le dio una leída y la verdad es una muy buena exposición. Pues a lo mejor sus capacidades son verbales, vaya, ¿no? Pero hay personas que dicen, pues no tanto lo verbal, sino yo soy más analítico, tengo una muy buena memoria, soy bueno para el deporte, qué sé yo. Eso va a depender del hemisferio dominante. Ok, en este caso, pues aquí vemos que el hemisferio derecho, cuáles son pues las habilidades que controla específicamente, o las que se encarga de desarrollar y controlar. ¿Vamos bien? sí. Sí. Ok, perfecto. Funciones del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Es el dominante en la mayoría de los individuos porque acuérdense que estadísticamente la mayoría de las personas son derechas, o sea, son diestras, ¿sí? Por eso la mayoría de las personas, su hemisferio dominante es el izquierdo. En el caso, ¿hay alguna de ustedes que sea levopreferente? O sea, dijera mi abuelita, ¿alguna de ustedes es zurda? ¿Alguna de ustedes hace actividades con su mano izquierda, con su brazo izquierdo?
¿Sí me escuchan, muchachos? Adilene dice que no. Ok. Entonces quiere decir que en teoría todas ustedes son diestras, ¿correcto? Pues según yo sí. Sí. Ok. Fíjense, muy bien. Conmigo pasa algo muy extraño, porque yo soy diestro para escribir, para hacer la mayoría de las cosas con la mano derecha, pero con la pierna, yo soy zurdo. O sea, digamos que si jugara béisbol o si bateara, lo haría con la derecha, pero si jugara fútbol, lo haría con la pierna izquierda. Entonces, es como extraño, ¿no? Algunas con la derecha, otras con la izquierda. Pero, pues bueno, eso tendría a lo mejor significado en lo que digo, pues, qué tan bueno soy para hacer ciertas habilidades. Va a depender, obviamente, de los ejercicios que haga para poder hacer que los dos hemisferios se conecten. Pero a veces, quizás ya no tanto en la actualidad, pero en el pasado, no sé, a lo mejor hace 20, 30 años o más atrás quizás, culturalmente en México existía una aversión a los zurdos. Es decir, se llegó a pensar que las personas que eran zurdas era porque tenían alguna enfermedad, era porque tenían alguna preferencia sexual diferente a las demás personas, o era porque era una persona que iba a ser rebelde. Hablamos de cuestiones culturales, ¿no? Al final de cuentas, mitos de los abuelos o de los bisabuelos o incluso hasta de los papás. Por eso a muchas personas, cuando comenzaban a escribir, a tomar un lápiz, una cuchara para comer, qué sé yo, y lo hacían con la izquierda, los papás o los abuelitos los obligaban a hacerlo con la derecha, porque no se podían permitir que en su hijo hubiera alguien, o un zurdo, ¿no? Alguien que dominara la mano izquierda. Eso generaba conflictos. Hace todavía alrededor de unos 10 años, me tocó conocer a un niño que agarraba trabajaba con nosotros y le dábamos lápiz, un color, qué sé yo, una acuarela, y lo agarraba con la izquierda y de repente se acordaba y decía, no, soltaba el color, la acuarela, qué sé yo, y lo agarraba después con la mano derecha. Entonces eso llamaba la atención, hasta que un día le pregunté y me decía que porque su papá se enojaba porque agarrara las cosas con la mano izquierda, que en su casa no iba a haber solos, que él tenía que ser derecho así como todos en su casa, porque después iba a batallar para escribir con la libreta y no sé qué tanto, y todos iban a burlar. Entonces el niño pues trataba de luchar, ¿no? Contra algo para hacerse diestro. Lo que no sabe el papá es que es una ridiculez, ¿no? Bueno, aparte de eso. Lo que no sabe el papá es que seguramente este, a esa edad le está generando pues un conflicto, ¿no? Aparte de emocional, estamos hablando de un conflicto a nivel comunicación cerebral. ¿Por qué? Porque el niño, al final de cuentas, se podía especializar en un área, ¿no? Si era zurdo, pues su hemisferio dominante sería la derecha. Está bien, debió dejarlo que se especializara para también trabajar después el otro hemisferio y hacer un chico todavía con mayor número de habilidades. Pero el papá, pues no, es como el ejemplo que les platicaba, cuando el niño quiere gatear y el papá o la mamá no lo permite y lo pone a caminar. Entonces se salta etapas, ¿no? Se salta momentos, es lo que estaba haciendo el papá. Y luego de repente es cuando sale cosas de por qué mi hijo habla tan raro, ¿no? ¿Por qué a mi hijo le cuesta trabajo hablar? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo hacer tales y cuales actividades? Pues bueno, ahí está la explicación, que él lo hacía más por cuestión mito, cuestión cultural, y no por cuestión de salud de su hijo. ¿Ok? Bueno, decíamos que el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja y está relacionada con la parte verbal. Sí, se dice que es la parte más compleja porque está relacionada con la parte verbal, porque hay muchos autores, por ejemplo, uno de los más grandes investigadores de la neuropsicología es Luria, Alexander Luria,
Decía que las personas aprendemos y desarrollamos muchas habilidades gracias al lenguaje. Es decir, el lenguaje es como el parteaguas para desarrollar y madurar nuestro cerebro y por ende nuestras capacidades cognitivas. Y de cierta manera, creo yo, digo, pues obviamente él es un investigador y sabe mucho más que yo, pero yo le concedo pues, que sí, tiene mucha razón en el sentido de que cuando una persona tiene problemas de lenguaje, suele tener consigo mismo otro tipo de dificultades. ¿Por qué? Porque que le afectan, digamos, en la escuela, en el aprendizaje. Cuando se trabaja el lenguaje, la emisión y la comprensión del lenguaje, es cuando viene la mejoría en muchos aspectos. Ejemplo, una vez me tocó trabajar, bueno, un tiempo me tocó trabajar con un chico que tenía, digo tenía porque muy probablemente ya falleció ese niño. Él tenía síndrome de Hunter, así como cazador en inglés, ¿no? Hunter. El síndrome de Hunter no es muy común en el mundo, o sea, de hecho hay muy pocos casos en el mundo y casualmente en Mazatlán había 2 casos y casualmente esos 2 casos eran 2 hermanos, ¿no? El hermano más grande, este, él pues ya, ¿no? Ya era evidente el síndrome de Hunter, pero se vio evidente a temprana edad. Hay casos en el que es evidente a edad avanzada, y me refiero a edad avanzada, digamos, a los 6 años, pero él desde los 2 años fue muy notorio. Sus ojos son demasiado grandes, así como canicas, vaya. Su frente es muy pronunciada, es muy amplia su frente. Su nariz es chata y extendida, así abierta. Su lengua es muy grande, bueno, es grande, es más grande de lo normal, pero también su cavidad bucal, específicamente, no recuerdo el nombre, pero lo que conocemos como el paladar, ¿no? El paladar de la boca, es más pequeño, por ende, su lengua no cabe muy bien dentro de su boca. Su abdomen es pronunciado, son niños así como panzoncitos, vaya, literalmente. Sus manos, específicamente sus dedos, no tienen mucha movilidad. De hecho, ellos agarran, tienen un agarre en forma de pinza, así como por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no sé, me ayudas a tomar esa pluma, lo más seguro es que ustedes lo hagan con 2 dedos, ¿no? Lo más seguro es que sea el dedo pulgar y el índice. ¿Sí? Porque también es parte de su motricidad. Pero él no lo haría así, él lo haría como en forma de gancho, es decir, utilizaría el dedo pulgar más casi los otros cuatro dedos, por eso su motricidad es grosa, no es fina. Y bueno, tiene problemas en sus órganos, es decir, sus vísceras o también sus intestinos crecen más como las de un adulto y su corazón pues también. Por eso es que su abdomen es pronunciado. Bueno, eso es el general de estos tipos de niños, ¿no? Con él, cuando trabajaba, tenía muy poco lenguaje y no sabía colores. Es más, no sabía ni siquiera cosas básicas como pedir agua, como pedir comida, etcétera. Entonces, cuando se empieza a trabajar en el lenguaje con él, cuando se trabaja en el lenguaje que desarrolla esa capacidad lingüística, que claro, fue muy poca, o sea, no crean que aprendió a hablar muy bien, o sea, fue muy poca por su capacidad, pero cuando empezó a conocer palabras y a comunicarse a través de palabras, no de frases, sino de palabras, él empezó a mejorar en cuestiones académicas. Académicas me refiero a colores, a formas, a pedir, a pedir cosas, etcétera. Entonces, sí, de cierta manera, el lenguaje mejoró a nivel cerebral muchas de sus capacidades, ¿no? Ya después él avisaba para ir al baño, cosa que pues no sucedía. A partir de que se trabajó en el lenguaje, mejoró mucho eso. Quiere decir, muchos dirían, pues sí, ya avisa para ir al baño porque ya lo sabe decir. No, mejoró porque lo sabe decir, pero porque hay una asociación en su cerebro donde es sonido, o sea, fonema, baño, con la acción, ¿no? Con la conducta. Entonces, ya él avisaba, o sea, no hablaba de que él decía ir al baño, sino que él avisaba, ya asociaba la conducta de ir al baño
con avisar que quería ir al baño, ¿me explico? Entonces, por eso les digo que el lenguaje sí es importantísimo, ¿no? Yo siempre he dicho que para mejorar las condiciones de los alumnos, por ejemplo, los de preescolar, se tendría que trabajar mucho en que ellos desarrollen un buen lenguaje, porque eso nos da una mayor posibilidad de que generen más actividades en un futuro. Entonces, no es porque lo diga yo, es porque así lo ha dicho y así lo ha investigado Luria. ¿Sí me explico hasta este punto, muchachas? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, en él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística, ya las habíamos visto, ¿no? El área de Broca y el área de Wernicke. Uno es enfocado en el análisis y el otro en la expresión del lenguaje, en la motricidad y expresión del lenguaje. En la función específica del área de Broca, pues la que decíamos es la expresión, en la que se produce el habla, perdón. Por consiguiente, un daño en esta zona produce una afasia, es decir, imposibilidad del sujeto para hablar o escribir. Bueno, ya vimos de manera general los hemisferios. Bueno, aquí viene el área de Wernicke, tiene una función específica en la comprensión del lenguaje. Además de una función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones, etc. Como les decía, vimos ya los generales de los dos hemisferios y vamos a pasar, vamos a hablar también de las funciones cognitivas, porque es necesario entender las funciones cognitivas que se llevan a cabo, pues vaya, ¿no? Gracias a las funciones cerebrales. Bueno, las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. En el curso de un solo día utilizamos nuestras funciones cerebrales continuamente. ¿Te apetece prepararte un buen desayuno? ¿Quieres leer un libro? ¿Conduces? ¿Tienes una charla estimulante con tus amigos? Todas las actividades que realizamos requieren un millón de conexiones y complejos cálculos mentales entre las diferentes partes del cerebro para desenvolvernos adecuadamente con el mundo que nos rodea. Entonces, esas son las funciones cognitivas, ¿no? Lo que nos permite eh, recordar, lo que nos permite analizar, lo que nos permite seleccionar, recibir información, etcétera. Esas son las funciones cognitivas, pues que se dan dentro del cerebro. ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muchas veces cuando hablamos de funciones cognitivas superiores, nos estamos refiriendo a las habilidades cognitivas que necesitamos para entender e interaccionar con el mundo. A pesar de que a veces las estudiamos como entes separados, tenemos que tener en cuenta que las funciones cognitivas están interrelacionadas y en ocasiones se solapan. Bueno, vamos a ver ahorita algunas de las funciones, o específicamente entraremos a los lóbulos. Ustedes llevaron o llevan, no sé si, creo que llevaron, ¿no? Una materia de procesos psicológicos, algo así. Todavía. ¿Todavía? Bueno, ahí ustedes están adentrándose en las funciones cognitivas, ¿cierto o no? Sí, yo En las las, mismas he hecho. ajá, en las básicas y las superiores, ¿correcto? Bueno, esas funciones obviamente nos sirven como psicólogos para entender, ¿no? Porque cómo la gente, cómo los individuos piensan, cómo analizan, cómo recuerdan, cómo perciben, etcétera, ¿no? Es sumamente importante. Bueno, ya de manera general, porque pues ustedes ya lo vieron, ya no adentrarnos tanto aquí. Una de ellas es la atención. La atención, en teoría, es la más importante. Les digo, en teoría, porque si un individuo no desarrollara esta habilidad tan importante como la atención, difícilmente aprendería. Por ejemplo, imagínense que un niño va a la escuela y mientras la maestra les está enseñando, por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta? Los números, vamos a poner en primero de primaria, ven los números del 1 al 100.
pero la maestra les enseña los números, a lo mejor el primer bimestre se los enseña del 1 al 50. Del 1 al 50, y se los enseña a través de canciones, se los enseña a través de dibujos, a través de recortes, a través de colorear, o sea, a través de mil y una formas les empieza a enseñar los números del 1 al 50. Pero ¿qué pasaría si un niño no pone atención? Pero no pone atención no porque no quiera, sino porque no puede. Es decir, cerebralmente, o sea, biológicamente su cerebro todavía no cuenta con las condiciones necesarias para prestar atención. Imagínense que entonces no pone atención porque no puede. Seguramente le costaría mucho trabajo aprender los números, mientras que todos los alumnos en el primer bimestre ya sabe contar del 1 al 50, seguramente este chico que no presta atención, a lo mejor contaría nada más del 1 al 5, del 1 al 10, si bien nos va. Así sucesivamente, cuando termine el ciclo escolar, el niño de primaria, ya sabe contar del 1 al 100. Él a lo mejor solamente aprendió hasta el 20. Pero ojo, porque contar del 1 al 100 permite que el niño desarrolle sumas básicas. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 3? ¿Cuánto es 5 más 3? ¿Cuánto es 2 más 2? Y así sucesivamente. Porque eso es la antesala a operaciones matemáticas más complejas y así a su vez más complejas. Entonces, él, por no prestar atención, pero no porque no quiera, repito, sino porque no puede, va generando un retraso. Aparte de que hay un retraso madurativo, pues por ende un retraso académico, ¿sí? Entonces, por eso le digo, la atención es la parte importante porque es la que nos va a permitir aprender. La memoria no es que no sea importante, por supuesto que lo es, pero según Vygotsky y Luria, la atención es de las básicas, vaya, de las más importantes, ¿no? Bueno. Otra, pues decíamos que es la memoria, ya sabemos, ¿no? La memoria por la cual almacenamos, codificamos y recuperamos información. Nos permite, pues, disponer de la información lo más rápido posible para utilizarla. Bueno, vienen las funciones ejecutivas, que son las funciones más complejas, ¿no? Casi todas ellas hacen referencia al control de la cognición y regulación del pensamiento y la conducta. Por ejemplo, cuando un individuo, digamos, logra controlar sus impulsos, a un niño tú le dices, a un niño ve que, no sé, ve algo que le gustó y logra controlar su impulso porque no lo toma, porque a lo mejor sabe que es de otro niño, sabe que es de un adulto, o qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de funciones ejecutivas, o sea, de acciones que son más complejas, ¿no? Bueno, el lenguaje que decíamos que pues también es muy importante, por supuesto. Funciones visoperceptivas y visoespaciales, pues tiene que ver con la coordinación, ¿no? El espacio, cómo vas a caminar, por dónde vas a pasar, etcétera. Que eso ya lo vieron ustedes. Bueno, hasta aquí vamos bien. Esto ya casi vamos a acabar. Ya solo de manera breve vemos los lóbulos. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Correcto. Muy bien. La parte frontal, o más bien el lóbulo frontal, es el encargado de controlar los movimientos voluntarios. Que esto ya lo hicieron de tarea ustedes, ¿no? Es por eso me voy a ir rápido y nada más es como un breve repaso. Incluyendo en esto el lenguaje expresivo, la escritura y el movimiento ocular. Ojo, es movimiento ocular, más no la visión, porque eso se encarga la parte occipital, ¿ok? Automatiza, armoniza y archiva programas de movimientos relacionados con las experiencias previas. Se encuentra el área de Broca, se considera, ahí está inmerso el área de Broca, y se considera el centro del lenguaje expresivo. Su función es coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Ojo, porque ¿se acuerdan que hace ratito decíamos que el lenguaje es muy importante para aprender? El lenguaje, pues para nosotros es fácil, en teoría, porque pues nuestra infancia nos permitió adquirir las habilidades para el lenguaje, ¿no? Tanto para la comprensión como para la expresión. Pero si se fijan, el lenguaje, ¿por qué logramos articular palabras? Uno, por el aparato fonoarticulatorio y el aparato vociomotor.
El fonoarticulatorio, pues es los sonidos. El vociomotor tiene que ver con la respiración y el acomodo de las partes. Ejemplo, la lengua es importantísima. Si no tuviéramos lengua, no pudiéramos hablar, definitivamente. La lengua tiene un acomodo especial para poder emitir sonidos, en este caso palabras, ¿no? El hola, la lengua se acomoda de una manera específica, ¿sí? Inténtenlo en algún momento decir hola y van a sentir cómo la lengua se acomoda de alguna forma. Eso es inconsciente, o sea, nosotros nunca vigilamos cómo se acomoda la lengua, en automático se acomoda. ¿Por qué? Porque la experiencia de estos años nos ha permitido desarrollar esas palabras, ese bagaje. Pero si decimos ferrocarril, si se fijan, es ferrocarril. Hacemos que la lengua tenga un vibrateo específico para poder pronunciar la R. Si un niño no contara o hubiera una lesión, pues seguramente no pudiera pronunciar ciertas palabras como ferrocarril, ¿ok? Entonces, todas las funciones desde los dientes, desde el paladar, desde la lengua, desde la laringe, los pulmones, por ejemplo, son parte importante en la producción del lenguaje. Bueno, la parte parietal, dice en términos generales, tiene dos funciones principales, somatosensación y la integración sensomotora. En el lóbulo parietal se puede ser considerado como la corteza de asociación, ya que integra visual y auditiva y somatosensorial información con el que se va a guiar el comportamiento. Si se fijan, más que nada la función parietal es como integradora. Contiene una zona conocida como área sensorial primaria, en donde los impulsos como la piel, el calor, el frío, el dolor y el tacto se interpretan, ¿no? Es recabar información, articular información. Al igual que la zona motora primaria, en el lóbulo frontal es la entrada sensorial que proviene de un área del cuerpo, como por ejemplo los dedos, ¿no? Ejemplo. La superficie del lóbulo parietal está implicada en el procesamiento de la información, como les decía, es integrativa. ¿Okay? La temporal, las principales funciones que se reciben en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras, nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. Hay personas que son buenísimas para recordar caras, por ejemplo. Hay personas que no somos muy buenos para recordar caras, ¿no? Eso va a depender, obviamente, en la parte del lóbulo temporal, si se encuentra del lado dominante o del lado del hemisferio no dominante, ¿no? El lóbulo occipital, pues como ya lo hemos dicho, tiene que ver con la cuestión visual, ¿no? Reside en la corteza visual, por lo tanto está implicada en nuestra capacidad de ver e interpretar lo que vemos. Ok, muchachas, ¿dudas hasta aquí, hasta este punto? No. Que de hecho, pues ustedes Creo que hicieron no. la tarea muy bien, entonces era más que nada una retroalimentación de esto, ¿no? Para que no quedaran ahí lagunas o dudas o algo así. Bueno, qué bueno que no hay ninguna duda. Ya están asignadas desde ayer en la tarde las actividades de la próxima semana. Creo que sí están un poquito pesadas, por eso les preguntaba. Creo que sí están pesadas en el sentido de que es leer mucho, vaya, ¿no? Porque la actividad creo que es concreta, más bien lo pesado va a ser leer mucho. Les recomiendo que pues empiecen a lo básico, ¿no? A dar lectura. Ustedes creo que han cumplido bastante bien en tiempo, en formas. Hasta ahorita creo yo el mejor grupo que tengo en cuanto al cumplimiento, en cuanto al trabajo, en cuanto a la calidad de trabajos, la verdad han sido muy buenos. Por eso es que, pues, de cierta manera creo que merecen ciertos privilegios, ¿no? O ser un poquito más condescendientes con ustedes. Si ustedes chequen esta semana, si consideran que está pesada, digo, tampoco es que exageración, ¿no? Que sean muchísimas hojas, pero sí es algo de leer. Si consideran alguna prórroga o algo, no duden en decírmelo, yo lo analizo, lo checo y veo de qué manera les apoyo, ¿no? Les puse un resumen, vaya, que yo hice en mi maestría, les puse un documento ahí que resume la actividad, pero también les puse el libro en PDF completo, por si ustedes quieren leer más, ¿no? O sea, no específicamente nada más ese tema, sino en general, el libro está interesante, vaya.
Está interesante, entonces también se los puse por si quieren leer. En pocas palabras, para la actividad viene el resumen concreto que yo hice en una actividad de mi maestría, pero también les puse el libro por si quieren leer más, pues adelante, ¿no? Para su tarea. ¿Ok? Sí, está bien. Muy bien, perfecto. Entonces, cualquier cosa, muchachos, ahí me echan un grito. Pues bueno, nos despedimos. Cuídense, cualquier duda, aquí estamos, ¿sale? Pórtense bien. Gracias. Hasta Bye. luego. Bye. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.